Entonces, el proceso de planeación, una parte importante es ver lo que son los objetivos y el alcance del trabajo que se va a realizar, porque eso me va a permitir entregar un informe de acuerdo a lo que requiere el cliente. Dice que los objetivos del trabajo deben reflejar los resultados de la evaluación. Una parte importante dentro de la planeación es identificar los riesgos que existen dentro de la empresa. ¿Cómo identificamos los riesgos? Por medio del control interno. La comunicación a las partes que requieren saber de la intervención. Lo que les comentaba, que se requieren celebrar reuniones con los directivos para saber cuál es el objetivo y el alcance de la auditoría, el tiempo que se va a ocupar los auditores asignados, el proceso de comunicación durante la intervención, con quién me voy a estar comunicando, las condiciones y operaciones de la actividad, asuntos o requerimientos de los directivos, asuntos de interés particular que requieren los auditores internos y la descripción de la función de auditoría interna. Todo esto lo voy a lograr por medio de una comunicación, en este caso con los directivos responsables de las actividades que serán objeto de la intervención. Te tenés que reunir antes con ellos para poder vos elaborar tu plan en base a los objetivos y el alcance que se persigue de esa auditoría, el tiempo que vas a ocupar, cuánto es el tiempo que vas a destinar. Hoy vamos a ver lo que es el cronograma, el modelo, para que ustedes lo realicen. Los auditores que van a ser asignados al requerimiento del personal, que lo veíamos en el anterior modelo, el proceso de comunicación durante la intervención, es decir, cada informe o cada requerimiento de información, con quién nos vas a ir tratando, las condiciones y operaciones de la actividad, asuntos o requerimientos, hay asuntos de interés particular. Toda esta parte la vamos a ver por medio de reuniones con los directivos encargados de la área a donde nosotros vamos a estudiar. Estudios de antecedentes, es muy importante. Dice que enfocarnos también en antecedentes de la función o las unidades administrativas, que incluyen los antecedentes, los objetivos y metas, políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones y compromisos, información organizacional, por ejemplo, el número total de empleados que hay en la empresa, información presupuestal, documentación o papeles de trabajo de auditorías anteriores, resultados de otras auditorías, incluyendo a los auditores externos, archivos de correspondencia y una literatura técnica relacionada con la actividad sujeta a intervención. Todo esto son antecedentes que nos ayudan a elaborar nuestro plan de trabajo, porque en cierta parte esta documentación nos permite ver los posibles riesgos que hay dentro de esa empresa. Por ejemplo, tenemos las auditorías anteriores que decimos, podemos ver áreas débiles que se han encontrado anteriormente y podemos darle un seguimiento para ver si ya se han corregido esas debilidades o es necesario volver a enfocarnos en esa área. El estudio general dice que hay que hacer un estudio general de la empresa, que será objeto de la intervención, así como de los riesgos, la administración de los mismos y los controles, ver las partes que más riesgosa dentro de la empresa y ver de qué forma podemos trabajar. Por eso el plan va enfocado en esa parte. El estudio general se interpreta como el proceso de obtención de información. Los propósitos del proceso son comprender la actividad sujeta a intervención, identificar aquellas áreas relevantes y obtener información que pueda ser utilizada durante el desarrollo. El estudio general apoya la planeación y es una herramienta efectiva para disponer donde puedan ser utilizados de manera efectiva los recursos de la función de la auditoría interna.
Entonces, el estudio general nos permite tener un enfoque sobre el área, la actividad sujeta a la intervención y obtener toda esa información que será utilizada para poder planificar lo que es la auditoría interna. El estudio general puede involucrar, dice, procedimientos como los comentarios con los auditados, entrevistas con personas a las que repercute la actividad sujeta a auditoría, observación de la forma de operar de la actividad, revisión de reportes y estudios gerenciales, aplicación de procedimientos, diagramas de flujo, pruebas de trabajo y documentación de aspectos clave. Estos son los elementos que vos podés incluir o procedimientos para poder desarrollar lo que es el estudio general. Dice que al final del estudio general se puede realizar un informe que debe de incluir hallazgos relevantes y eventuales recomendaciones para un seguimiento más a detalle. Información pertinente captada durante el estudio general. Objetivos de la auditoría, procedimientos de auditoría y, como es el caso de técnica, aspectos potencialmente críticos en materia de administración de riesgo, aspectos críticos de control, deficiencias de control, estimación preliminar de tiempo que se va a emplear para efectuar la auditoría, requerimientos de recursos, revisión de fechas para reportar avances y conclusión de auditoría. En no aplicable, razones para no continuar la auditoría. Siempre hay la posibilidad de que no se pueda continuar una auditoría dependiendo de los hallazgos de la empresa. Y la parte del estudio y la evaluación del sistema de control interno, que ya sabemos que es uno de los más importantes y determinantes en la planeación de cualquier auditoría externa de estado financiero, interna, fiscal, gubernamental. La parte importante del estudio de control interno, porque eso va a determinar qué tan fuerte o débil son los procesos de esa empresa, y eso me dice que hay mayor riesgo o menor riesgo de encontrar errores en esa información. Los procedimientos para estudiar el control interno son los mismos que estudiamos en la clase del sistema de control interno, que son el método descriptivo, el método de gráfico y el método de cuestionario. El método descriptivo, que es por medio de describir procesos, por ejemplo, decíamos el proceso de compra, cómo se da el proceso de compra desde que estudias las opciones o cotizar las 3 cotizaciones, después elegir la cotización, cómo se da el pago, el ingreso a bodega de la mercadería. Ver todo, describir ese proceso puede ser un ejemplo en relación al método descriptivo. El método de gráfica es por medio de cuadros o gráficas de las operaciones de la empresa. En este caso nos dice que el auditor tiene que saber mucho de informática para poder realizar esos cuadros. Y el método de cuestionario, que es el que nosotros empleamos, que son las preguntas elaboradas con anterioridad por el auditor para ver las funciones, cómo se manejan las operaciones en las diferentes áreas, y en relación a eso van enfocadas nuestras preguntas. El empleo de este método es el más generalizado por la bondad que representa la rapidez de su aplicación, porque voy a elaborar las preguntas y después las vas a preguntar, pues llevas a cabo el proceso de las preguntas, y es fácil porque te das cuenta por medio de las respuestas cómo está el control interno en esa empresa. Si tengo más respuestas positivas, quiere decir que está bien, y si tengo más respuestas negativas, indica que hay debilidades en los procesos. Entonces, ¿qué tan importante es conocer? Por eso dábamos la información adicional en el caso de Pharmalit, porque son esas partes importantes que nos permiten planear, como lo es el conocimiento del negocio y lo que era el control interno. Por eso dábamos el cuestionario de control interno aplicado a esa empresa, para que nosotros viéramos cómo se manejaba el control interno en esa empresa, y podíamos ver que había muchas debilidades. Y entonces, en función de eso, me dice: Pharmalit tiene muchos riesgos en lo que es la información financiera, pueden haber muchos
los errores, y entonces en base a eso yo hago mi plan de auditoría, y era donde se enfocaba, por ejemplo, era que dice, me interesa más la parte operativa que la parte financiera, porque hay mucho trabajo por parte del auditor en relación a la parte de control interno, cuando vemos que la empresa no tiene ni una estructura, no tiene manuales de funciones, no tiene políticas contables. Entonces ahí hay un buen trabajo en la parte de auditoría operativa. Y también está la otra parte de auditoría financiera, que es ver, lo más importante en esa empresa es ver que todo el dinero que está siendo transferido por los inversores extranjeros se esté empleando de manera correcta, se esté empleando en lo que es el giro del negocio, y no se esté logrando o se está usando para un montón de gastos que no forman parte del giro del negocio. Entonces eso me lleva a que la empresa va por mal camino, pero eso lo voy a descubrir, no lo puedo decir de la boca para afuera, sino que eso lo voy a determinar una vez que revise toda la información financiera de esa empresa. Por eso es que también hay trabajo, o sea, no es que vos digas, esta empresa está perdida, no hay que hacer nada aquí. Sí hay que hacer, porque vos tenés que confirmar que todo el dinero, que es bastante a esa fecha, se esté empleando de forma correcta, y los inversores puedan estar con la confianza de que toda su inversión está siendo causada por el camino correcto, y que no se están desviando fondos para otras cosas que no forman parte del giro del negocio. Entonces, en la empresa Farmalil hay un trabajo que en la parte operativa, en la relación a trabajar en elaborar un sistema de control interno para las áreas que tiene, y también en la parte financiera, porque tengo que determinar que la información financiera, la información que me presenta en esos estados financieros está correcta, o sea, se está registrando de la forma correcta. Que tal vez no es necesario, como decía al inicio, que esté un auditor de tiempo completo, puede estar un auditor de medio tiempo, o puede estar un auditor temporal que necesita ir solo 1 o 2 días a la empresa. Sobre todo porque al final se va a dar cuenta de que hay gastos que no son sujetos de impuestos o no deducibles. Entonces va a ser necesario que esté una persona controlando eso, porque si no, esa inversión no va a estar encaminada, solo va a ser un bolsón de gastos que al final van a ser verdaderas pérdidas, y no van a ser cuando te llegue la DGI, en el momento que vos obtengas ingresos y te acolchones esos gastos, te va a decir la DGI, no, estos gastos no te los puedes acolchonar porque no forman parte del giro del negocio, son gastos personales. Entonces una parte importante es ver eso en esta parte de negocios, donde lo que se está viendo es una inversión a largo plazo. El cronograma de trabajo de la auditoría interna va en relación a un año. Como explicaba la vez pasada, esa es una diferencia. La auditoría externa va en función a cuánto vas a durar realizando la auditoría, de 1 a 3 meses. En cambio, la auditoría interna es de todo el año, por eso se hace un plan anual, porque es un trabajador más de la empresa. Y aquí podemos ver en el ejemplo, este ejemplo va en relación al modelo presentado la semana pasada. En la semana pasada veíamos una auditoría a una empresa que se llama ABC, y mirábamos que se iba a enfocar en auditoría operativa, auditoría financiera, había una auditoría de sistemas y había auditorías especiales. Todo la auditoría la iba a trabajar la unidad de auditoría interna. Entonces aquí podemos ver todos los meses del año y la semana, cuántas semanas tiene cada mes, y entonces en eso
yo estructuro mi trabajo. Por ejemplo, ahí vemos que las cuentas de la auditoría operativa las va a estar revisando una vez al mes, una semana de cada mes. Y así va por ejemplo, la comercialización utiliza 4 semanas en 2 meses. O sea, ¿cómo vas a estructurar vos tu tiempo en relación a la área o las auditorías que vas a realizar para que siempre tenga, como decimos, días laborales? Entonces, encauzar todas las funciones que vas a realizar en todo el año. Es solo estructurar las funciones que ya incluiste. El cronograma es solo eso, solo distribuir las actividades que vas a realizar durante todo el año, que ya las tenés en el plan. El caso práctico que viene ahora es de una empresa que se llama Es Más Que Copiar CCA, ha sido contratado como auditor interno, cuyo ejercicio dice que terminó el 31 de diciembre de 2019. El trabajo se encuentra en la etapa de planificación. Ya has realizado entrevistas preliminares con la gerencia y has repasado los archivos permanentes del auditor externo. O sea, aquí ya cumpliste 2 partes de la planeación que acabamos de ver en la teoría, que son las entrevistas con los directivos, la gerencia o los encargados de la área y revisar archivos permanentes. Su tarea es finalizar con etapa de planificación, para lo cual deberá definir áreas en los estados contables, calcular y justificar variaciones sufridas durante el ejercicio, detectar riesgos, identificar controles. Luego deberá concluir el trabajo definiendo por cada área de los estados contables el enfoque general que se le dará al trabajo de auditoría. En los archivos permanentes dice que la actividad principal es la producción y comercialización de servicios de catering. La empresa adquiere la mercadería a proveedores nacionales para luego elaborarlas en su planta y posteriormente comercializarla como servicio de catering. La cartera de clientes son 54, está compuesta por comedores de empresas, comedores de colegio, algunos hospitales. El 70% de venta es destinada a 3 principales clientes. Es política de la empresa no pagar indemnizaciones por despido. En la auditoría realizada el 31 de diciembre dice que la empresa opera con una gran cantidad de cuentas corrientes bancarias. Las conciliaciones bancarias son realizadas al cierre del ejercicio. La mercadería para elaborar los productos posee una corta vida útil por tratarse de alimentos. La empresa es atendida por nuestro estudio en el área de impuestos. El personal de la empresa realiza inventario físico cíclicos como medidas de control. Los activos intangibles se amortizan a 10 años y los bienes de uso o activos fijos tienen una vida útil de 20 años. Los costos estándares son revisados periódicamente y comparados con costos reales. En una entrevista dice que el incremento constante, aunque paulatino de nuevos clientes, ha generado un aumento en ventas. Según estimaciones, un aproximado del 10%. Se efectuaron mejoras de estructura, ordenamiento en la elaboración de productos para eficientizar los procesos allí realizados, obteniendo una disminución entre el 1 y el 2% de costo. Complementariamente a las mejoras de procesos, se motivó al personal con gratificaciones producto del resultado anterior. Fue distribuido entre el directorio y los accionistas. Los procesos de mejora generaron presión laboral, dando lugar a conductas indeseadas que terminaron siendo desvinculadas de la empresa. La mayoría del personal desvinculado fue reemplazado por nuevos empleados en iguales condiciones de contratación. Otra medida para eficientizar el proceso de elaboración fue la de realizar las compras a diferentes proveedores, alternándolos con el fin de buscar mejores y menores precios. Durante el ejercicio cerrado no hubo adquisiciones de activos fijos ni de activos intangibles. En cuanto a la organización interna, el gerente general está a cargo de autorizar las órdenes de compra, así como los cambios de proveedores para la adquisición de mercadería, autorizar las adquisiciones de activos fijos, controlar y autorizar los servicios facturados en cuanto a precios y cantidades y productos.
Entrevista con el gerente financiero, al principio del ejercicio dice que se ha implementado un nuevo sistema computarizado para el área comercial de la empresa, ventas, cuentas a cobrar, cobranza. La implementación y puesta en marcha del sistema fue problemático debido a numerosos inconvenientes, lo cual generó atraso en el registro de las operaciones. Estos inconvenientes y atrasos fueron solucionados en los meses de diciembre a enero. Funciona actualmente con normalidad. Con el fin de cumplir con la decisión de lograr una mayor eficiencia de costos, la gerencia administrativa ha implementado una serie de controles en algunos circuitos. Las órdenes de compra son autorizadas por la gerencia general, quien también aprueba cambio de proveedores y autoriza órdenes de pago. Tienen que estar acompañadas del remito y la factura original. El personal de planta es registrado al ingresar y al retirarse de la empresa. La mercadería, antes de ser recibida, es controlada con la orden de compra y el remito del proveedor por personal ajeno al depósito. La mercadería recibida es degustada por personal de control de calidad. Las facturas de los proveedores son controladas con las cantidades recibidas. Desde el principio de ejercicio se comenzó a conciliar bancos mensualmente, no existiendo partidas pendientes significativas al cierre del ejercicio. Asimismo, la rendición de fondos fijos o caja chica comenzaron a ser semanales. En cuanto al área contable, existen diferencias importantes entre contabilidad y registro de sistemas de saldo de cuentas a cobrar, no así entre las cuentas auxiliares de proveedores que son conciliadas mensualmente con el mayor de la cuenta contable. En el área de recursos humanos, el gerente administrativo financiero ratificó la vigencia de política seguida por la empresa de no pagar indemnizaciones por despido. Además, aludió a la existencia de problemas en las liquidaciones de haberes, ya que recibió numerosos reclamos de los empleados por diferencia en las liquidaciones. Dicho inconveniente es justificado por la gran carga de trabajo que posee el único empleado a cargo de las tareas de recursos humanos en la empresa, ya que su compañero fue despedido a mediados del año pasado. A continuación se encuentran los estados, el balance general y estado de resultados, estado de situación patrimonial y el resultado del 31 de diciembre de 2019. Vemos un comparativo que siempre nos dan los clientes del año anterior y el año del examen, el año 2018 y 2019. Vemos los activos, los pasivos, el patrimonio y el estado de resultados. Podemos ver los estados financieros. Estos estados financieros tienen ganancia del ejercicio. Lo que se pide es elaborar